Okay, Carrie. Okay, well, good evening, everyone. Thank you again for joining us. We have the pleasure of welcoming Jesus James Willis to be the presenter at our webinar tonight. One second, Carrie. Buenas Yes. noches a todos. Carrie los saluda a todos. Tenemos el placer esta noche de tener con nosotros a Jesús James Willis, un enfermero mexicano que va a tener la oportunidad de charlar con ustedes esta noche. So the reason that we asked James to come is because he came to Good Samaritan in Mount Vernon a little bit differently than some of our candidates that we usually work with, because he's from Mexico. Una de las razones por las que Jesús vino esta noche a charlar con ustedes es porque Jesús vino a trabajar en el Hospital Good Samaritan de una manera un poco diferente que la que normalmente llegan la mayoría de los enfermeros, así que nos pareció súper interesante que él les contara sobre su experiencia. So for those of you that don't know, the United States has an agreement with Mexico and also with Canada, where nurses from those two countries can come to the United States with a very informal, kind of an informal way of getting to the United States and starting to work before they have an EB3 visa. They can come on something called a TN visa, which allows them to start working really almost right away. Gary les comentaba que, como algunos de ustedes saben, no todos saben, los Estados Unidos tiene un pacto especial con obviamente México y con obviamente el Canadá. A través de este pacto le permite a los enfermeros profesionales mexicanos llegar a través de una visa especial mientras que se les procesa la residencia permanente. Esa visa se llama la visa TN y comenzar a trabajar bajo ese proceso. Okay. So we met a long time ago, didn't we, James? Yeah, like about 3 years ago. Yeah, about 3 years ago. So James had excellent experience. And so I really thought there was a hospital that would be interested in meeting with him. Okay. Carrie y Jesús, ¿vas bajo el nombre de Jesús o bajo el nombre de James? Qué pena si te estoy... James. Cualquiera de los dos. Okay. Pues que los dos son mis nombres, pero aquí con James, porque Jesús es más religioso. Más religioso. Qué pena. James. James y Carrie se han conocido ya hace muchos años, hace más de 3 años, en los que ellos ya llevaban conversando, y Carrie comenta que obviamente a ella le interesaba mucho de que James era un buen candidato para trabajar con el hospital donde se encuentra en este momento, con el hospital de Good Samaritan. So James, tell us about your clinical experience. Tell everybody what kind of nurse you are, and that will be helpful for people. Right now at the hospital? Mm-hmm. Right now, I start on a cardiac step down unit. That's an area, that's a department that it's for like grade down patients on acuity. It's the critical the patient, they go to a higher level of care, like ICU. So when they are not longer need that kind of care, they send it to the cardiac step down. It's almost
Oh, Oops. We got your audio shut off. tu micrófono, James. No, okay. So, I was saying that I start on cardiac step down unit. It's a lower acuity department. It's when the patients they're not critical as to be in ICU, they send it to the Okay. cardiac step down unit, Yeah. and it's most related to cardiac problems, hypertensions, heart caths, arrhythmia, and we have to know more about the treatment that they receive in the unit. And I mean, it's a really, they have a really good orientation. So Good. if you don't know much about that area, it's not a problem because before you start taking care of a patient, they're gonna make sure that you really know what are you gonna do or what are you doing. Okay. Okay, now in La- Spanish. Okay. In Spanish. Okay. Permíteme, yo traduzco la pregunta de Okay. Carrie y tú puedes contestar en español. Okay. Carrie le preguntaba a James que nos contara un poco sobre lo que él está haciendo en este momento en el hospital, en qué área el hospital está trabajando y en qué específicamente él está trabajando. En vez de traducir a James, lo voy a dejar que él, como él habla Okay. español perfectamente, que él se Claro, traduzca sin ningún solo. problema. Claro que sí. En el área en la que estoy es como que una área menos crítica que la unidad de cuidados intensivos. El área se llama es específica para pacientes cardíacos y el tratamiento que le damos a los pacientes o el cuidado es más relacionado a problemas cardíacos. Como en esta área bueno, en este hospital se enfocan más en esa área específica del cuidado. Eh, Normalmente estamos tratando pacientes postcateterismo, precateterismo, con infartos y también con arritmias. Se les da tratamiento, medicamentos, pero les comentaba que también no importa qué tanto sepas del área, ya que en la orientación nos enseñan cómo tratar ese tipo de pacientes y ellos se aseguran de que tú sepas y de que tú lo vayas a hacer bien antes de que tengas, que seas ¿cómo puede decirse? Ya como que ya estés tú solo al cuidado del paciente. Great, great, thank you. You're welcome. So I'm going to kind of go back to the beginning. So Mhm. you were working in Florida Oh, yes, as a TN nurse from Mexico. right. Okay. And then you called me and said, I think I want to go to Good Samaritan in Mount Vernon. Right, correct. Yes, well, I start Permíteme, a year. traduzco Oh, sorry. la pregunta. Carrie le comentaba a James que él estaba inicialmente trabajando en la Florida bajo su visa TN y que obviamente se puso en contacto con nosotros porque quería trabajar en un sitio diferente. Mhm. Yes, I start my journey in Florida. That's that that's where that was the first license that I had or that I got. It was from Florida, so I was working on Tallahassee as a TN, but it was not what I want to do because with immigration purposes, what it was better for me, it was to start with Nash Group. That's what I decided to continue with them. But I was working at HC. Well, it was another hospital, and mainly I was floating in the hospital,
and I was working at med-surg. That's an area where patients from a general illness like internal medicine or patients breast surgery or post-op procedures, and it was a little bit easier to take care of them. ¿Quieres traducirles al español? Claro que sí. Kerry me preguntaba que estaba trabajando en otro hospital. Antes de entrar a trabajar con Good Samaritan, trabajé en Florida como visa TN. Para mí, pues fue importante porque era la primera vez trabajando aquí en Estados Unidos y trabajaba en el área de cirugía y medicina interna. Es un área en la que se atienden pacientes con, pues, como con enfermedades crónicos degenerativas y pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente o que ya fueron intervenidos. Y que la razón principal para contactar a Nash Group es porque mi visa TN para propósitos de migración no me avanza más. Entonces, a mí me interesaba tener esa oportunidad con Nash que ellos me ofrecían. So tell me, once you made that decision that you were going to go there, I want to talk a little bit about your transition to the Okay. new city and the new environment. So you were alone at that point. Your family was still in Mexico. Yes. Okay. Terry le pregunta a James que obviamente cuando él estaba trabajando en la Florida, él estaba obviamente trabajando solo, su familia no estaba con él. Parte de la motivación de su transición tenía que ver con la familia. Cuéntanos. Correct. Okay. ¿Español, inglés o solo español? You can study in English and then English. Okay. My main my main motivation. motivation to move forward to talk about a transition from Florida to Illinois, talking to Carrie. It was because my family was in Mexico, and it is difficult for us as Mexicans and working with a TN visa because they cannot do as much as just stay here in America, and it was hard for me to bring them here. So that was one of the main points of to talk about a contract with a Good Samaritan hospital because they offer to help me with all the transition and documents and everything that I needed at the time. Yeah, so you could transition for an EB3 visa, that Correct. again, that was so that you could bring your family, right? Right. That was really important. I know. Yes, I know. This is it's a huge opportunity that the hospital and Nash, well, Nash, that they it was like For an third party that EB3 connect, visa. yeah, that connect me with the hospital to Mhm. get something from them, and I'm giving my experience and uh, I don't know my Yeah, time with them. yeah, definitely. So when you were getting ready to come, you met with the human Okay. resources. Give me 1 Oops, second, did we Terry, not do because this in we need, Spanish? no, we need to. Sorry. That's all right. Yeah. Okay. ¿Quieres traducir esta parte? Sí, claro que sí. Kerry me estaba preguntando que sí, acerca de la transición de Florida hacia, hacia Good Samaritan. Y yo le contestaba que para mí fue muy importante el apoyo de Nash al encontrar un hospital para mí
que se acomodara a mis necesidades y que el hospital me está ayudando y me ayudó mucho con lo que fue el proceso migratorio. Eh, para mí es importante porque como con visa TN, como mexicano, no tenemos muchas oportunidades ni tampoco tenemos muchas opciones y para mí eso fue de mucha ayuda. Y la verdad que sí no se imaginan cuánto eh, ayuda el hospital en lo que necesiten. Okay, so we talked to the human resources person who happens to be Angie. And Angie, and we set up your hotel room. Tell me a little bit about the hotel and about the 30 days of Mhm. free hotel. What was that like? All right. Well, uh, yes. Well, I was willing to move to another state that I didn't know anything about. Illinois, not Mount Vernon or Centralia. Mhm, So the hospital offered me a housing for a month while I look to give me some time, like a 30 days to look for housing, mhm, and it was very helpful, very, very, very helpful. Uh, the hotel, the hospital paid for it, yeah, and the hotel has like a buffet, okay, breakfast buffet, and a lunch. No, it was not lunch. It was mhm. dinner buffet. So I just have to spend money on my lunch. So it was very, very, very helpful from the hospital. ¿Quieres traducir la pregunta Claro que sí. y Kerry me preguntaba que si cómo fue que Recursos Humanos me ayudó al momento de conseguirme un lugar para quedarme en lo que yo encontraba una casa o un departamento para mí? Les comento que para mí, Angie, que es de Recursos Humanos, ella me contactó antes de venir a Illinois y estuvimos platicando y ella me dijo que el hospital me iba a dar lo que es una estancia por 30 días y el hospital pagó por esa estancia, pagó un hotel y en el hotel es muy cómodo porque tiene un buffet de desayuno y tiene un buffet de cena. En América, en Estados Unidos, la comida más importante del día es la cena y el desayuno, pues también es importante, pero como que no bueno, yo como mexicano culturalmente así como que me desequilibró. Pero al final el hospital paga y eso a ustedes les daría la oportunidad de estar buscando y casas o alojamiento o algún lugar para quedarse en lo que están en su mes de orientación y viven ahí en el hotel. El hotel también tiene lavandería y cerca hay una tienda departamental de comida y todo lo que necesiten está a 100 metros de distancia del hotel en Mount Vernon. Okay. y el hospital también está cerca? El hospital también está cerca, yo creo que estará como unos 800 metros de distancia, cuando mucho, muy lejos. Mm. Okay. So then when you were looking for your actual housing for when you brought Ujú. your family, tell me about that. So there were lots of apartments that you could rent. Yes. There were, Okay. and yeah, tell us about. Yes. Okay. Well, there are a lot of apartments. I don't know why, but there's a lot of like buildings, and you can apply for them. But it's if you want to try that kind of apartment, it's different here because you have to apply for it online, Mhm, and because we don't have any record, it's hard for us to to get an approval from them. But I mean, it's not impossible. All of the nurses here from Colombia, they're living
in apartments, but it's not that hard. It's just to find what you like, what you want. Okay. Ujú. ¿Quieres contarlo en español? Sí, claro. Kerry me está preguntando que si para encontrar casa o apartamento es difícil o que si se encuentra lo que uno quiere. Les comento que no es difícil encontrar un apartamento. A veces lo difícil es como aquí en Estados Unidos importa mucho lo que es el crédito o tener historial crediticio. Al momento se podría poner difícil, pero no imposible. La mayoría de todos los compañeros que vienen de Colombia, ellos están viviendo en departamentos. Solo sería cuestión de que ustedes encontraran el que más les guste o el que más les convenga. También los departamentos, pues yo no los siento que sean excesivamente caros. Pero depende si hay unos departamentos que están a 2 cuadras del hospital y que hay unos compañeros que a veces hasta caminando van al hospital. Perfecto. So, Bien. James, were you telling us that you live next door to the hospital Yes. so that you could walk? So, Uh, uh, so you yes. decided not to do an apartment, but the hospital said, "Oh, by the way, since you're bringing your Yes. Okay. family." Right. Yeah. Well, that's another opportunity. The hospital has housing. Uh, the hospital has 2 houses that I know about them. But it's in Centralia. That's what I'm living in Centralia. So Angie offered me the housing here, but it's just for a short period of time. It's like for 6 months because they're coming on other nurses like us. So while we have the opportunity to stay here for a same price as an apartment, but it's a house. Mm, and it's furnished, so it has their beds, um, living room, sofa, everything. Dining room. Dining room, yes, everything. It has everything, and this gave me the opportunity to bring my family, and now I'm planning to move, but I'm gonna move to Mount Vernon because I want to be closer to the hospital because I'm working in Mount Vernon right now. ¿Quieres traducir? Claro que sí. Eh, Kerry me preguntaba que yo, que a mí el hospital me ofreció una casa, el hospital, de lo que yo tengo entendido es que tiene 2 casas en Centralia y están justo a un lado del hospital. Estas casas son para personas como nosotros que vienen de fuera y no tienen un lugar donde quedarse y dan arrendamiento por un periodo corto de tiempo, como 6 meses o menos, bueno, máximo 6 meses creo que son. Y eso para que puedan vivir y puedan encontrar un lugar con más calma en caso de que no quieran quedarse en un departamento. Y también comentaba que yo tengo planeado moverme de aquí porque necesito encontrar un lugar más cerca de mi hospital porque tengo que yo trabajo en Good Samaritan, que está como a 25 minutos de distancia en Eh, carro. Esas casas estabas comentando que son amobladas. Son totalmente amuebladas. Yo solo tuve que comprar lo que fue, pues, mi televisión, y platos, pues, lo mínimo indispensable para cocinar y para vivir, solo la ropa de cama, cobijas, cobertores, porque tiene todo, sala, cocina, comedor, am, ¿qué más? Calefacción, muy importante aquí. Ujú. Calefacción, refrigeración y tiene línea de teléfono e internet.
ya nada más sería cuestión de que cada quien contratara a la compañía que le convenga para los Nice. servicios. Now, James, people ask us all the time, should I Yes. bring my family with me right when I Okay. arrive, or should I wait and bring my family in a month after I arrive and kind of get things settled? What is Mhm. your advice on that? Well, my advice is to wait because it's hard to move or to find a place that fits for you or your family, because everybody has a different situation. I don't know how many family members they have. If they have pets like me, I brought my daughter's cat and my daughter's dog, small dog. So that's hard to find a place to fit accommodations for my specific situation. But I will say that it's wise to wait and maybe save some money. I don't know if they browse some savings maybe and try to look ahead, and because to rent a house per se, a house, a property, it has been a very difficult for me, especially here, because there are small towns. There are small towns, so most of the people, they want to sell instead of rent. So there's a lot of properties that you can buy, but not to rent. That's the main um, advice that I could give is wait and try to get the best uh, for you. Get The the best. best living. Before you translate, James, Mhm. so just so we are clear, you're talking about trying to rent a house, not to rent an Yes, apartment. right. I think, Yeah, that's the difference. yeah, it's a big difference because it's hard to rent a house, That, not an apartment. It's very easy. There are always openings, and mm, but to It's a, me, it looking, was. looking for a house is in that area is different. and Mhm. James, was Yeah. it because No, you had wait. pets? Let me translate for a second. Okay. Okay. Kerry me preguntaba que si es difícil o cuál es la mejor opción si para mí fue bueno, ¿cuál sería el mejor consejo que les pudiera dar si traer a su familia junto con ustedes o esperar para traer a su familia? Yo diría que en mi situación lo mejor fue esperar a yo encontrar un lugar para que pudiera venir mi familia. Le comentaba que rentar una casa es difícil. No es difícil rentar un apartamento porque siempre hay espacios disponibles, pero aquí en América es muy fácil hacer todas las rentas porque se hacen por internet. Si ustedes ya tienen fecha de llegada al hospital y ya quieren tener todo como arreglado y listo para ustedes, lo que pudieran hacer es que otros compañeros me han comentado es en internet entrar a los departamentos del área donde van a llegar y aplicar en línea. Y esa es la manera en la que ustedes pueden conseguir un buen apartamento y que esté listo para ustedes cuando lleguen acá, o si quieren llegar y buscar uno que les guste, porque también no es lo mismo ver una fotografía que ver el lugar en persona. Okay. Yeah. Thank you. Yo, So another question that I have is about schools for your children. So yeah. tell us how old your children are and tell us what you were looking for in a school, because there's great public schools in Mount Mhm, Vernon. And mhm. tell me your
process around that, getting your All right. children in school. Let All me right. Well, translate the question for a second. Carrie le pregunta a James que nos cuente un poquito sobre los colegios, de organizar las escuelas, los colegios para los hijos. Nos cuente un poquito la edad de los hijos y cómo organizó los colegios, las escuelas. yeah. Well, it was my first time trying to get register my daughter. I have one daughter. She's 8 now. And get the best school for her, because it's I mean, it's hard for an adult. For me, it was hard to transition from Mexico, that I am a Spanish speaker. My native language is Spanish, so the transition from Mexico to America, it was hard because it's hard to uh, understand and try to um, communicate with the locals. And I was worried about my daughter, but uh, I asked in 2 different private schools here in Centralia. One is St. Mary's, and the other one, it was I don't remember, Zion, I think. I don't remember the name of the other college, uh, private school. Mhm. But they told me that they don't have this program for foreign students. So it will be like just at the pace or at the ability of my daughter, she could understand or learn the language. And they said that the best option for me, or as a foreign worker, it was a public school, because a public school has the programs to translate not transition a foreign language, English as a second language, Yeah. to an English class. And my daughter, she's attending this. It's like an extra hour, Mhm. 2 times a week. She has to stay from 3 o'clock to 4 o'clock. It's Tuesday and Thursdays. Tuesday and Okay. Thursdays. And she's been doing great. She knew a little bit of English, but it's not the same as college. Well, school in Mexico, they said that they taught English, but it's not the same as here in America. It's different. Mhm. And she had a hard time trying to catch with the other students. That I think that it was the best option, public school. Maybe later I'm gonna take her to I don't know, a private school. Mhm. But, Wait, go wait, ahead, let's David, sorry. translate for a second. Yeah. So, James, Ujú. cuéntanos un poquito entonces la respuesta. Sí, la transición para mí pensaba que iba a ser muy difícil, como para mí fue difícil eh, migrar de mi país, que nada más se habla español, aquí en Estados Unidos, que pues hablan inglés, y es difícil porque al principio las personas no te entienden porque no hablamos igual. Entonces yo pensé que mi hija iba a tener el mismo problema. Es por eso que yo busqué un colegio privado para ella. Y en el colegio privado me comentaron que como ellos no tienen ningún programa para extranjeros, que iba a ser más difícil para ella, para mi hija, porque como no iban los maestros, no le iban a enseñar específicamente como que inglés como lengua secundaria, iba a aprender sola, como quien dice, el inglés hasta que lo supiera. Y me comentaron que la escuela pública tiene ese programa que se llama ESL.
inglés como lengua secundaria. Y en ese programa los llevan después de escuela, después de horas regulares de escuela, las llevan a otra escuela y practican el inglés. Se les enseñan específicamente a hablar y comunicarse en inglés, a leer, escribir. Y son compañeritos que que también no son, no hablan el inglés como su lengua nativa. Así que tiene muy buenas escuelas públicas para aprender el idioma. James, traduce una gotica sobre cuál era el nivel de inglés que tenía tu hija Ujú. y un poquito llegando acá. Comenta un poquito sobre eso. Ok. Yo en México a mi hija siempre la tuve en un colegio privado eh, donde le enseñaban inglés. Les comentaba que, bueno, yo comento que el inglés que enseñan bueno, particularmente en México, desde donde vengo, no es igual al de aquí. Aquí tiene una diferente pronunciación y eso parece, pues parece que no cuenta, pero sí hay veces que si no pronuncia bien unas palabras o unas letras, no le entienden. Entonces, a pesar de que ella sabía inglés, porque en el colegio en México sí les enseñaban a leer y a escribir, llegando aquí no pudo hacer una buena transición. Ahorita ya está mucho mejor, se comunica con sus compañeritos, eh, ya está empezando a hablar más fluido y Ujú. la verdad, los niños son muy listos y yo recomiendo las escuelas, ese programa de la escuela pública, ciertamente. Esos programas de transiciones son bastante buenos. Sí, muy, muy, muy buenos. Noté Buenos. la diferencia. Ujú. Good, good, very good. So a question I had was about your orientation. My So I orientation. know Okay. they were giving you education, and Yes. I know they were so excited to get somebody with your skill set. Good Samaritan was very excited that you were coming on board. They wanted to do whatever they could do to help you and help your Mhm. family. And so tell me, how was your transition? What about education and orientation? What about a mentor? What about, your Okay. program? Ok, All right. permíteme traducir la pregunta. Carrie le está preguntando a James que nos cuente un poquito sobre su transición profesional, cómo fue su llegada a Good Samaritan, que le colaboraron en el sentido de su proceso de orientación, aprendizaje, teniendo en cuenta que James ya venía también ya había tenido experiencia en otro hospital Mm. americano. Nos cuente un poquito de su proceso de transición, Mhm. de si tenía ¿cómo se dice un mentor en español? Un tutor o Un tutor. un Ujú. tutor. Tutor. Ok, ok. All right. Well, as Carrie said, I had the experience of another that I was working in a hospital, but here, every hospital has their own unique orientation. Uh, Comparing to the other hospital that I work for and this hospital, I would say that it was I feel like here it's online. Everything is online, Mhm. so I just didn't. Well, I'm old fashioned, so I don't like that much the technology. But other than that, it was pretty good. They make sure they have tons of courses, like from blood transfusion to stroke to a specific medication like cardicem that we use for a tachycardias and arrhythmias. Um, to what else? I will say uh, Alzheimer. Uh,
It's a good orientation because I did it real fast, to be honest, because I had experience and I want to work right away. But speaking with my coworkers of the other nurses, one from Venezuela, the other she's from Colombia. Um, they took a little bit more weeks to complete the orientation due to the experience because they didn't felt like comfortable taking care of a Okay. patient because it's a huge deal. It's not like just I feel that it's not like in my country. I don't have uh I feel more pressure from legal basis. Like I have I feel I have to go in a certain path just to follow the policies. It's pretty important to Mm-hmm. follow every single policy from the hospital and try to comply with it. Uh, but it's like a 12 weeks orientation, a standard. If you need more time, they give you more weeks. It's not it's not an issue to them to keep you in orientation. Okay. And they ask you if you feel right or if you feel okay to start by yourself. And to me, it was a big difference because they want to make sure that you are feeling great just to start working Yeah. um, by yourself with a patient. And you have there's 2 weeks. 1 week is for uh, HR, like how you have to clock in, clock out, um, the the uniform, the ID, your badge. What else? Computer To system. computer system, Mm-hmm. yes, because it's different. This computer system is different from the other hospital, and it took me a while to understand. I'm still learning, to be Mm-hmm. honest, but it's not impossible. And uh, then you have to take care of a patient, but you're not doing by yourself. You're always with a nurse, and you're like a shadowing them. You're uh, behind, about at a side by side the nurse, and the nurse is doing all the is taking care of the patient, writing notes, documenting everything, and they explain you very well everything that what they're doing, so you can do it by yourself. And if you have any question, they don't doubt on answer the question. It don't matter that it's a silly question. They just answer and they help you a lot. And once you are by yourself, you can still ask questions, and it's a really good personnel, and it's Traduzcamos, James, traduzcamos un poquito. okay. Un Entonces, poquito, la persona, me la, está preguntando que si la orientación. ujú, ¿Cómo me fue a mí? Les comentaba a Carrie ¿cómo que fue? para mí fue diferente porque yo venía de otro hospital y yo ya quería trabajar, entonces yo me desenvolví un poco más rápido que otros compañeros. Le comentaba que tengo dos compañeras, que una viene de Colombia y la otra de Venezuela. Ellas entraron como 3, 4 meses después que yo entré, y a ellas les tocó un poco más de tiempo hacer la orientación porque no se sentían seguras, y en el hospital lo que quieren es que tú te sientas bien para que no vayas a cometer algún error al momento de estar trabajando. Normalmente la orientación son 12 semanas y te puede tocar menos tiempo o más tiempo, no importa. Mi orientación fue de, ¿cuántas semanas hice? Hice como unas 7, 8 semanas, y yo ya estaba trabajando por mi cuenta, pero porque yo ya tenía la experiencia del otro hospital.
También en orientación abarca las primeras 2 semanas de lo que son las normativas del hospital, el código de uniforme, de cómo portar tu identificación, el gafete, cómo utilizarlo, cómo utilizar el sistema operativo de la computadora, porque cada hospital tiene uno diferente. El de aquí se llama Epic y eh, es difícil al principio porque son muchísimas opciones, mucho lo que puedes hacer en la computadora. Y no sé si ustedes de dónde vengan, aún utilicen papel y pluma. De donde yo venía en México, utilizamos todavía papel y pluma. Y la transición del papel a la computadora fue difícil. No imposible, aquí sigo. Ya tengo casi 2 años trabajando en Estados Unidos. Un año con visa TN y la otra, bueno, un año en Florida y otro año aquí en Good Samaritan. Y en orientación no van a estar solos, va a estar una enfermera con ustedes, siempre haciendo todo el cuidado del paciente, haciendo las anotaciones en la computadora, dando medicamentos y esa persona les va a estar a ustedes orientando y diciendo cómo hacer las cosas, qué es lo más importante. Y ustedes le pueden preguntar cualquier cosa, no importa que sean preguntas tontas, ellas las van a responder y aún así cuando yo ya salí de orientación, ya trabajo por mi cuenta y yo si tengo dudas, yo les pregunto. Y ellos, pues muy amables, contestan y para mí se me hizo un personal muy, muy accesible. Magnífico. Did you start on a day shift or on a night shift on your orientation? Night shift. I start on night shift. I don't like night shift, to be honest. And as soon as well, I spoke with my manager Mhm. and I emphasized my needs to be on day shift. And he was really, really, really nice manager. And she told me that it was an open position on day shift on PCU, that it's a patient care unit. It's the same. It's like the little brother of Mhm. CSU, and it's the same care. It's the same care level of care. So they're cardiac patients, um, post catheterism, pre-ops patients, and she told me that about that open position. I applied for it and I got my transfer. Mhm. Uh, I Vamos, work for. vamos Ah, traduciendo una gotica y continuamos. okay, Te me pregunto. preguntábamos Ajá, en qué turno comenzaste. sí. Continúa. Yo comencé en el de noche, turno nocturno. No me gusta la noche. Yo hablé con mi manager desde un principio y sí le dije que a mí la verdad me va muy mal de noche. Me da migraña, me duele muchísimo la cabeza y no me recupero rápido. Yo trabajé como 3 meses, 2 o 3 meses de noche y yo todo el tiempo que podía hablaba con mi manager y le preguntaba que si había alguna posición, algún espacio en el día. Eh, y ella me comentó de que abrió unas posiciones en un departamento que se llama PCU, que es Patient Care, it's a Progressive Care Unit, como unidad de cuidado progresivo. Es la misma nivel de cuidado que en el de Cardiac Step Down, que sería como, ¿cómo sería Cardiac Step Down? La unidad de cuidados cardiológicos intermedios. Ok, cuidados intermedios cardiológicos. Es la mismo nivel de cuidado y desde entonces estoy ahí y me va muy bien. Estoy muy a gusto. Very nice. So we're coming up on 8 o'clock. So I'm going to ask you 2 questions. One Okay. is now that you are here and are looking back,
Is there something that you would have done to prepare better? Mm-hmm. And is there something that you wish that had been done differently? Now that you're, again, looking back, what would Looking you back. have done differently? All right, it will be like when I Déjame was in Mexico. sí, No, well, no, it could be. It could be. I mean, just when you're thinking about coming here, would you have Okay, prepared differently or done something differently? okay. ok. Permíteme traducir. Carrie le está Mhm. diciendo, ya estamos llegando a la hora, entonces queremos que de todas maneras, antes de que la gente también te empiece a bombardear con preguntas, que, que le colabores con dos. Una es si hay algo que tú puedas decir que hubiera gustado, te hubieras querido preparar un poco mejor para ayudarte a la transición, o si hay algo que se podía haber hecho mejor en tu proceso. Okay. Well, I will say that I remember that time when I just was talking to Carrie. It was we were talking, was chatting like for a few months, and I passed my NCLEX, Mhm. and I said I want to go, but I want to go to Florida because I want to work right away. Mhm. And I think that that it's a decision that I will not do it at the same. What it was? It's Will not make it it, again. yeah, I won't do it again. It's the kind of regret about a decision because it pushed me back on immigration purposes. So nowadays, well, not, right now, I will say that I don't know. It will be better for me if I will start here in this hospital because they have this float pool positions, and they pay pretty good. They compensate your they compensate your desire to move to different departments. Oh, they give you compensation if you're Yes, willing to go to other, to yeah, go hospital to hospital or uh, um, what is this? To float. Department to department, ER, so cool. Oh, uh, to float try, pool, yes, yeah, to float. to Okay. float. That will say it. And before I come to America, I will say that I would like I will say that I wish I could prepare better in my language, in my English. That's one thing that that I will say that I will change. Just Okay. ¿Quieres, prepare, be more strict in my English. Okay. ¿Quieres traducir eso un Ujú. segundito, Sí, James? claro. Una de las cosas que me hubiera gustado haber hecho diferente es que cuando recién empecé a hablar con Kerry acerca de trabajar aquí en Estados Unidos, eh, y yo pasé mi examen del NCLEX, yo como no quería pasar por mi proceso migratorio y yo quería trabajar aquí en América, me fui a Florida y yo digo que hubiera sido mejor haber empezado desde un principio con ella y evitarme tantos problemas, porque cuando yo lo hice por mí mismo, porque yo sí no busqué ayuda de nadie, batallé mucho con la casa, con el hospital, contratos y situaciones que yo desconocía de aquí de América. Y no hay nada mejor que llegar con alguien que te guíe.
todo ese trayecto. Y algo que haría mejor sería que se preparen, o el mejor consejo que les doy es que se preparen mucho con el idioma, es lo más importante. Eh, Me comentaba ella que hay unas personas que están en el proceso de el inglés, o hay otras personas que están en proceso de hacer el NCLEX. Para mí el NCLEX no fue tan difícil porque son cosas que nosotros como enfermeros sabemos, son situaciones nada más que son como casos clínicos y estudios que te ponen y que nada más están viendo o queriendo asegurarse de que harían lo correcto en una situación de urgencia, emergencia. Pero el idioma les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aquí, pues yo tuve que aprender a la mala. No me entendía nadie, yo no entendía a nadie. Pero no es imposible. Aquí estamos. Pero sí, si pueden estudiar muy bien inglés, practíquenlo mucho. Perfecto. Yeah. Gracias. Ah, hay un par de preguntas que la Ok. gente tiene curiosidad. La primera no creo que necesites contestarla. Obviamente hay mucha gente curiosa por saber cuánto te estás ganando. Si quieres dar un rango aproximado, puedes hacerlo. Si no, no tienes que contestar esa pregunta. Pues es que ajá, yo me he dado cuenta porque en mi experiencia he platicado con muchos compañeros que vienen de otras agencias allá en Ujú, Florida, ujú, que yo que llegué por mi cuenta. ujú, Depende mucho lo que te van a ofrecer, depende mucho de tu experiencia que ujú. tengas comprobable en tu país y en eso se basan más que nada Correcto. para Yo, ofrecerte el- el- un eso no sueldo siempre. por hora. Eso siempre le comentamos a todo el mundo, que los Ujú, salarios varían, son ujú. No diferentes todos son dependiendo iguales. de tu experiencia profesional. Los Sí, hospitales ajustan los salarios basados en tu claro. experiencia Así laboral. es, no importa que tengas 50 años, pero si tienes 3 años de enfermero, te van a pagar menos que alguien que tenga 25 años y tengas 5 años de enfermero de experiencia. Le van a pagar más al de 25 años. Ujú, Y así es, aquí te pagan por lo que sabes. correcto. Claro que cada año también te van a subir el sueldo. Eso es lo bueno. Ok. Así es que El- no te desesperes. la gente también, so everybody, I will translate for you. It's like Ujú, ok. people who is curious about how much he's making. Asking me, he doesn't have to necessarily answer that question, but James is telling you guys that salaries are adjusted based on your experience. It's not Ujú, your age, it's your work experience. Obviously, a person with more work experience will get a higher salary than a right. person who doesn't have as much work experience. So, Ujú. James, the other key question is how many hours a week are you working? Is what a lot of people want to know. How many hours Okay, a well, week are you working? ¿Cuántas full horas a la time, semana estás trabajando? okay. Full time is Mínimo. okay. ¿Cuántas horas a la semana? Ujú, El tiempo completo aquí son 36 horas en cualquier parte que trabajes. Trabajas 36 horas, no quiere decir que nada más te puedas trabajar 36. Tú puedes trabajar los 7 días de la semana si tú quieres. Se te ujú, paga overtime, y el overtime sería 1 hora y media. Mhm. eh, ¿Cómo es? Se Time te and a paga half, a uno por te pagan tiempo y medio por la hora de tiempo y medio, trabajo. por la hora de trabajo. Ujú, Así es que si te pagan, por ejemplo, $1 la hora, el overtime te van a pagar unos 50, correcto. algo así. Eh, pero el overtime empieza después de las 40 horas de Mhm. trabajo. Ujú, ok. Eh, También aquí en Illinois hay una ley que te dan 30 minutos de trabajo, 30 minutos de break, de descanso, y pero ese no te la paga el hospital. Pero hay una ley que dice que puedes descansar otros 20 o 30 minutos, 15 y es minutos. después de, no me acuerdo cuántas horas trabajadas. Creo que son Por después de... cada, por cada 8 horas te dan Ajá,
Great. un break, un almuerzo. El almuerzo no es remunerado, pero de Ajá, todas maneras, el horario de trabajo son de 8 horas y media para que de todas maneras recibas las 8 horas, o correcto. son de 12 horas y media para que de todas maneras recibas las 12 horas de compensación. Ujú. Y Y hay otro descanso, es lo que sí, hay tú otro decías. descanso de 20 o 30 minutos, que Ujú. ese sí lo paga Ese sí es la empresa. compensado. Ujú. Ujú. Ese no, ese sí es compensado. ¿Cuál es tu horario? What's your schedule? You start to Mm. work at what time and you finish at what time? Okay, my schedule, I have to clock in 6:55 in the mornings or 7 in the morning, Mhm. and I have to clock out 6:50, I'm sorry, 7:15 or uh, I don't know, 8. It depends on how body was your shift. But some days, sometimes I clock out at 7:45, 7:30, Mhm. 8 Sí, at entonces night. lo que les estás diciendo es que normalmente entras unos 5 minutos antes de comenzar la hora, 5 para las Ujú, 7, de las 5 para correcto. las 7 y las 7 estás logueándote en el sistema Ujú, y normalmente a las 15 minutos pasadas las 12 horas, media hora, estás ujú, saliendo sí, sí. de- Dependiendo qué tantos pendientes o qué tan, ujú, ah, bueno, más que nada, más que tantos pendientes tengas que hacer en la computadora, si te faltó documentar algo o ujú, entregar tus pacientes. ujú, Sí. Pero pues normalmente siempre es 7:15, 7:20, ujú. 7:30 más tardar y ya estás fuera. How often do you do weekend rotation? ¿Con qué frecuencia haces una rotación de fin de semana? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Well, I uh, personally, I do it. It's once a month. Mm. All right. So I have to schedule one weekend a month. It doesn't mean that I have to work Saturday, Sunday, the same weekend. I can work um, first week Saturday, second week Saturday, and third weekend Saturday. So it don't matter. Just I have to complete like a week weekend days a month. Okey. Cuéntalo en Oh, español. okay, yo solo tengo que programar un fin de semana al mes, que puede ser sábado, domingo, o pueden ser 2 sábados o 2 domingos, los que ustedes prefieran. Bueno, eso es el personal mío, porque hay otros compañeros que dicen que dependiendo del contrato o cómo De la les diga unidad. su manager, Ujú, sí cambia. ujú. Entonces, a mí en lo personal es un fin de semana al mes, lo tienes que programar con un mes de antelación, mes y, no, casi 2 meses de antelación, 6 porque ya semanas. programé, ajá, ya programé mayo, junio y estamos en abril. Sí, son como 2 meses. Okey. Y Ujú, tú programas y ellos te lo autorizan y si te falta o si a ellos les conviene que cambiarte un día, eso no quiere decir que porque tú lo programaste de esa manera, quiere decir que te lo van a dejar. Hay algunas veces que se modifican, pero siempre tratan de dejarte ujú. tu horario. Um, a few people wanna know if you are often doing at least a 4 shift, if you like to work one more day, are you doing it Ah, all the time? How often are you doing it? Mhm. And, are there any problems doing an extra an shift a extra week? money, extra money. I think that's exactly what people is looking to know. Right. I know. That's what Okay, I did as soon as I get here. I was like, I want to work 5 days a week. okey. Perdóname un All right. segundito, traduzcamos la pregunta. Las personas están curiosos de que quisieran trabajar, más turnos, 4 turnos o 5 turnos, que si hay algún problema. Okay, Ah, no hay problema.
No hay una restricción de días que puedas trabajar. Lo único que restringen es en caso de que casi no haya pacientes, pues no vas a poder. Si hay mucho trabajo, si está el hospital con bastante paciente, te dejan trabajar más. Si el hospital casi no tiene pacientes, pues nada más te dicen que muchas gracias, pero no. Pero sí puedes trabajar. Hay algo muy bueno que tiene el hospital este. Son incentivos para trabajar. Cuando son temporadas altas de mucho trabajo, el hospital hace lo que son eh, Bonus. guardias críticas, Ajá. le llaman ellos critical shift. Yeah. Ese critical shift la pagan extra, por ejemplo, por programar una hora, una guardia extra, el hospital te regala $10 la hora más de lo que te ofrezcan por hora. El hospital te da 10 horas más, $10 perdón, más. $10 más por hora, o sea que por un día extra que programes te van a dar $120 más tus horas que trabajaste. Y si es Critical Shift, dependiendo que si es Critical Shift 1, 2 o 3, que la 3 es la mejor, porque te dan $40 más por hora. O sea que si lo sumas los 10 que te da el hospital más los 40, serían $50 la hora extra, más tu sueldo base y las horas y el tiempo extra que puedes llegar a meter. No sé Wow. si me expliqué. O sea que sería más o menos, yo a grosos modo diría que serían $50 a 12 horas, serían $600 el día, más el tiempo extra. Correcto. Por, Y ajá. Y eso es, pues yo por, cuando hay una por encima de por tu encima salario del normal, salario. como Ujú. una bonificación. Yo diría que a lo mejor a mí si me ofrecieran una critical shift, más o menos estarías ganando como $1,200 Por el al día de final trabajo. por el día de trabajo, menos claro que los impuestos, que Sí. también si trabajan de más, les van a quitar de más. Entre más overtime hagan, el impuesto del overtime es más alto. Pues no es que el impuesto sea más alto, sino que como ganas más, te Sí, puede ganas mover más. Exacto. a un Ajá. bracket A más, bracket, yes, yeah, más alto. that's right. Haces que hay que trabajar bien con los números para no trabajar de más y ganar lo Te mismo. vuelves más rico, quieren un poco más de tu plata. Claro. Yo en el otro hospital, así yo trabajé en una ocasión, una semana, 5 o 6 días, en una Ujú, quincena. O sea, trabajé como 140 horas en la quincena fue. ujú, 130, 120, algo así. Y pues me descontaron mucho, no gané tanto. ujú. Entonces, en otra ocasión, trabajé nada más como 4 días y gané casi lo mismo que cuando trabajé 5. La diferencia fueron como $200 Sí. que me pagaron más y trabajé 12 horas extra. Y yo Jesús, desde entonces, una pregunta que la gente tiene mucha curiosidad es, eh, para que tú les cuentes, ¿tienes restricciones de ir y volver a México cuando tú quieras? ok, Puedes entrar y salir de los Estados Unidos, es la pregunta. pero con visa TN o con Green Card. Con las dos, con cualquiera de las dos. Ok, no, no hay ninguna restricción de entrada y salida con visa TN. De hecho, si lo buscan en el USCIS, creo que es. USCIS, correcto. Sí, creo que sí es. Ahí viene que es una visa de entrada múltiple. Puedes entrar y salir las veces que quieras, Y con siempre y la cuando visa, vengas a trabajar. ujú, y la residencia, Y la residencia, igual. No hay. ilimitado. Es Ok, mejor. ok, En mi punto de vista es mejor la residencia. ok. So the question is, you can get in and out of the country with either the TN visa or their
green card visa, you can go in and out of the country as many times as you want. There are no restrictions of Yes, there are going. no restriction. It's either green card or TN visa. You can go anytime you want to Mhm. Mexico. Okay. So the other question I like to ask you, because your friend Daniela is an expert on this, is she loves to travel and she barely uses her vacation bank. Right. She I goes know her. Yeah. everywhere. Can you explain to them how can you easily get a week away to go anywhere you want without using one day of vacation? Yes, of course I Déjame can do it. traducirla. O traduce tú la pregunta si quieres. Okay, me están preguntando que si cómo pueden salir, tomar unas vacaciones o unos días de vacaciones sin necesidad de tomar aquí en el hospital. No existe lo que es el término vacaciones. Lo que son horas o tiempo pagado fuera. Por cada quincena nos dan una cierta cantidad de horas, creo que son como 6 o 7 horas por cada 2 semanas, y tú las vas acumulando. Entonces, si tú te enfermas o dices, quiero tomar unos días libres, utilizas esas horas y te pagan tu día normal sin que vengas a trabajar. Y una manera para no utilizar esos días y utilizarlos cuando tú mejor te convengan es cuando te toque programar tu mes. Lo que tú puedes hacer es, tú tienes que trabajar 3 días por semana, no importa los días que sean. Lo que puedes hacer es programar los primeros 3 días de la semana, que aquí la semana empieza en domingo, sería domingo, lunes y martes, los programas, y la siguiente semana puedes programar los últimos 3 días de la semana, que serían jueves, viernes y sábado. En medio de de esos días quedan ocho días libres y tú puedes utilizarlos como tú quieras. Hay gente que dice, tengo ganas de irme un fin de semana México. a México, me quiero ir no sé, a Dubái. Si se quieren a Dubái, compran su boleto y tienen esos 8 días, van, se pasean 3 días, 4 días y se regresan y no se gastaron ningún día Vacaciones. de, de vacaciones y siguen Positivo. trabajando normal. Correcto. O si quieren hacer un viaje aquí mismo, yo lo que hago es que cuando quiero ir a Chicago a pasear con mi familia, programo así los días. De hecho, voy a ir a Chicago este fin de semana y no voy a trabajar hasta el lunes. Esta semana me tocó trabajar domingo, lunes y martes y pues voy a trabajar, voy a descansar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días. Y en esos 5 días yo pues puedes hacer lo que tú quieras. Y esos días no son de tu banco de vacaciones. No son de tu banco de vacaciones y en caso de que los ocupes porque estás enfermo o porque tienes una emergencia, ya los utilizas como tú quieras. Ok, perfecto. Déjame ver un par de preguntas más que nos han mandado por acá para que terminemos. Ujú, Muchas de las preguntas que están acá ya las habías contestado, no te las quiero repetir. Am, ujú. las personas quieren, no, algunas preguntas que son un poquito difíciles de contestar sobre cuántos son tus impuestos, etcétera, etcétera. Esos son complicados de contestar, pero no hay ningún De problema. impuestos, yo sé que aquí en Illinois es 22% de tus impuestos Ujú. Entre el total. O federal sea, y el estatal. ajá, o sea que si tú ganas $1,000 de impuestos vas a pagar 220. Ujú. Así de sencillo. Correcto. Depende de lo que tú hagas, es lo que vas a pagar. Si haces $5,000 en un día de pago, vas a pagar pues el 22%, que no recuerdo. Sí. Son 500 y 500, ¿acá es el 10? Serían, A ver, cálculos en la cabeza. Sí. Serán ya me quedé, 1100. 1100. ¿ya? 1,100 de 500, impuestos. 500 y 50 y 50. Ajá, Ok, 1,100 de impuestos. ok. Sí, eso. So we were asking a bit about to get an idea on how much is he
no, paying in And taxes. He's taxes. saying pretty much in Illinois, he's paying about 22%. So if you make $5,000, estimate that you're going to be paying about $1,100 on your taxes. Yeah. That's both Illinois and federal taxes, Right. Right. all on that. So, alguna So- persona está curioso. One person is curious, just kind of to try to wrap up the questions. Which English exam did you take? Did you take the TOEFL or which exam you took? There were three Oh, people asking me that question. okay. Well, go ahead, James. Let's tell him what's going on with that. Oh, dang. All right. Well, I'm gonna Where explain my there's a situation. will, there's a way. Yeah, well, I'm gonna explain a little bit my situation right now. Because I got my Florida license first, the board of Florida, they asked for I think that is 75 points on TOEFL IBT. Yes, So I took that. 76. Huh? 76. 76? Okay. Mhm. 76. About I don't remember. So I took that TOEFL and I got 81 points. So I applied for Florida and I got my license. And once I get transferred my documents, well, my license to what is this? Illinois. Yes, no, but it's another The visa screen. no, another word for uh En español, dime. sí, es endosar la To endorse, to endorse your endorsement. license. Mhm. It's the endorsement. So, and for the visa screen, I did my TOEFL again, and I ended up thinking that I hate TOEFL. I do not recommend TOEFL. To me, it's hard. It's very hard. I cannot get the points they asked me for. As much as I try, I will say But the first time around, you got 81, which is the requirement, 81 points. no, but I mean, speaking section. 24. Yes, I just could get like a 20 points and that's it. It's crazy. I don't know why. I it's I every time I sit for the test, I get so nervous that my heart is gonna pound out my chest uh and just have like a 1 minute to answer and trying to relax while I'm trying to answer the question is hard for me. So I will say the IELTS, it's more friendly for a test takers because you're speaking to another person, so it's more informal. I think it's Yeah, more the informal. topics. Yeah. Estaba diciendo que el examen de inglés que yo tomé fue el TOEFL. Lo tomé para obtener mi licencia de Florida, que piden 76 puntos, me están diciendo. Mhm. Yo saqué 81 en el TOEFL y fue por eso que yo saqué mi licencia de enfermero. Volví a hacer el examen para lo de Visa Screen, para hacer lo Residencia. de mi residencia y me saqué 80, o sea, salí peor. No sé por qué en el área de speaking me pongo muy nervioso. Yo en lo personal no recomiendo el TOEFL. A mí no me funcionó. A lo mejor ustedes se sienten más cómodos hablando de la computadora, pero yo les recomendaría el IELTS. Es más amigable porque estás hablando con una persona y eh, los topics, como que los temas de conversación son más ligeritos. Ahora hay un nuevo test también que se llama el OET. Una compañera que también está aquí conmigo, ella me dice que va a tomar el Occupational
Test of English, que dice que es Sí, para la profesión de enfermería, que te correcto. preguntan solo de enfermería. Ujú, ese Eh, es el pero yo al final, pues como yo tengo más tiempo trabajando acá, estaba platicando con Kerry y hay una opción que te da ¿cómo se llama? El Biz Screen con CFNS, que si tienes más de 24, no, 24 o 27 meses trabajo. trabajando en un lugar, en un país Ujú, de habla inglesa, que puedes exentar el examen. ese examen. Y yo en mayo cumplo 24 meses, así es que yo creo que me voy a esperar. No sé. Mi esposa me dice que no, que lo haga, que no me vaya a la segura. Y, pues a ver qué pasa primero. Voy a hacer el IELTS, pero también son O, o, a- $350 cada examen. ujú, Sí. sí. Entonces, pero por eso les decía yo que lo primero que hagan antes de empezar cualquier trámite, traten de practicar mucho el idioma. No es tanto la pronunciación, no es eh, tanto vocabulario que deben de tener, es más bien la dicción y la manera de entonar y tener así como que un nivel, así como cuando cuando hablamos español, que lo hablamos en un cierto ritmo, es lo que busca los exámenes de inglés, y nada más tener ideas claras de lo que quiera y responder las preguntas. Más que inglés, yo creo que ellos buscan que sepas cómo responder su examen, porque yo Eh, tomé clases con un maestro y me dice, es que no estás mal y no dices mal el inglés, simplemente ellos quieren que respondas esto. ok. Entonces, Hay que contestar aprendo la pregunta y no contestar lo que se te ocurre. correcto. Y Ujú, no porque sepas mucho inglés quiere decir que vas a contestar correctamente una pregunta que te están haciendo. ujú. Entonces, mi mejor consejo que les puedo dar a todos ustedes es que practiquen mucho, 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 mucho el inglés. Si pueden, si tienen a alguien que puedan practicar con ellos, no es difícil y no es imposible. Acá estoy yo. Y no, y no tuve el puntaje que necesitaba, pero hay diferentes maneras. Así es que no se desesperen Ujú, y practiquen mucho. ok. Hay muchas más preguntas, pero ya son las 8:30. Ok. James, Bueno, thank you, thank you, thank you, thank you, and thank you no, again. sí, no hay It was, problema. it was a pleasure to have you here. Fue un placer poderlos ayudar y pues compartir un poquito de lo que he pasado y espero que sirva de experiencia o de aliento, palabras de aliento. Uh, it was my pleasure to share my experience and share what I went through, and I hope that all my experience will be as an example for others. And uh, I, I happily share my experience. Thank you Thank you. for Thank you very much. letting me be a part of this Yeah, webinar. we truly appreciate this. Thank you. James, thank you so much. My You're very last welcome. question to you is, are you glad that you did this? I mean, are you Oh, glad that you came sure. to the United States and Of did course. all your hard work? Yeah, it is the best decision, and it was hard for me. It was very, 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 very hard because I tried to get here for a long time. Since 2015, 2015, I had this idea, and it never came out of my head, and I was just stuck in there and trying to get the opportunity to get this, well, to take my test, to have this opportunity, and now that I'm here, I feel so glad that what I've done. Never give up, right? No, never. Just try, keep and do it. Just keep trying, keep trying. Uh, it's gonna work. It's worth. Yeah, it worth Thank you very so much. much, And it pays. James. And it Ke- pays too. Kerry le preguntaba a James que si está contento de haber tomado la decisión y James nos comentaba que
le recomienda a todos que fue una de las mejores decisiones que Sí. él tomó. Y no sean por vencidos. Hay quienes les cuesta más trabajos que a otros, pero al final todos podemos estar aquí. Muchas gracias nuevamente. De nada. Que Thank you tengan so buena noche. much. Amén. Thank you. Have Amanda, a good night. yeah, thank you. Amanda nos recuerda. Amanda, can you remind us what's coming up next week? I can if she's not here. Oh, Oh. there you Yes. are. Wait, Sorry, yes. Mandy. No, go. Sorry, go ahead, Karen. I was trying to get back to the English channel. If you have Oh. it. Yeah, so what we're doing Thank next you. week, I just want to make sure I remember that because I saw it. Next week we are doing OIT. yeah, OET, yeah. next week is OET. So we'll learn more about English proficiency test, OET, which is specific for nurses. So that will be interesting. The following week on April 17th, the Nash Institute is going to meet and talk, walk you through one of their teaching lessons, one of their educational lessons. So people can see what's being taught in Nash Institute. And then on the 24th of April, we'll be meeting with Robert from BSR to learn more about learning English and strategies to help people get that milestone out of the way. James, ¿oíste? La próxima semana tenemos invitada Ya a la escuché. compañía OIT, entre otras, que van a venir a contarnos sobre el examen específico para enfermeros. Así que aprovecha, te Voy esperamos. a entrar porque me interesa. Ajá, te esperamos aquí bastante. Claro que sí. OIT va a estar acá. En 2 semanas tenemos a nuestro instituto que prepara para el NCLEX, que les va a colaborar en cómo trabajar sobre tópicos que son más complicados, cómo manejar esa parte del estudio. Y en 3 semanas viene la Academia de Inglés, BSR, que va a charlar sobre, no nos acordamos exactamente el tópico, pero lo recordamos la próxima semana. ¿Ok? Sabemos que la Academia viene. James, such a pleasure. Thank you It very was much. my Excellent. pleasure. Thank you very much. Thank All you. right. Well, see Buenas ya. noches a Good todos. night, everybody. Okay. Bye. 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 Thank you.